dan gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de poder estar en su casa. Amén. Le voy a invitar que usted abra las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de los Hechos vamos a estar meditando en el verso 2. Gloria sea el nombre de Jesucristo. En el verso 2, en el capítulo 2, perdón, vamos a leer, en Hechos capítulo 2, vamos a leer en el verso 1 al 3. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 2. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 2 del 1 al 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: Amén. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este privilegio en el que usted nos permite poder escuchar tu palabra, Dios bendito de la gloria, esa palabra que ha sido revelada, mi Dios, para que cada uno de nosotros podamos atesorar y podamos entender, bendito Dios de la gloria, que usted sigue siendo el Dios Todopoderoso, el Dios grande, el Dios protector, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Delante de tu presencia está tu pueblo, mi Dios, y sabiendo, bendito Dios de la gloria, que delante de ti yo no soy nada, solamente te ruego y te suplico, Padre, que a través de tu Espíritu Santo me utilice como un instrumento para hablar, oh Dios, a nuestra vida, porque sabemos, Dios bendito de la gloria, que solamente usted conoce lo que nosotros necesitamos cada día. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca de que Dios nos quiere llenar con su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Dios nos quiere llenar a cada uno de nosotros de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que de cada uno de nosotros siempre deberíamos de estar dándole gracias a nuestro Dios por el privilegio que Dios nos permite de poder estar en su casa, de poder estar en este lugar donde nosotros podemos venir y adorar a nuestro Dios, donde nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y poder decirle cuánto le anhelamos, cuánto le adoramos, cuánto lo bendecimos, cuánto lo exaltamos, porque Él es nuestro Dios, nuestro protector, y Él es el que siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel estaba pasando un momento, un periodo de 400 años de silencio, donde ellos no escuchaban la voz de Dios, donde ellos no se acercaban, no se podían acercar ni hablar a Dios. ¿Por qué? Porque ese periodo era un periodo, mis amados hermanos, donde Dios no tenía comunicación con su pueblo, ni tampoco Dios le envió un profeta al pueblo de Israel. Mis amados hermanos, pero Dios siempre tiene el control de todas las cosas, y después del tiempo ya cumplido, del tiempo ya establecido, Dios envía a un hombre en el desierto para predicar las buenas nuevas, para decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este hombre es Juan el Bautista, el que empezó ese momento de enderezar el camino del Señor, empezar a predicar el evangelio, empezar a predicar las buenas nuevas de salvación. Mis amados hermanos, y todo eso, y cada uno de nosotros podemos entender a través de las Escrituras, mis amados hermanos, que Juan decía estas palabras:
yo a la verdad los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo de Dios, del cual yo no soy, bendito Dios de la gloria. El que tiene que estar en estos momentos es Él el que debería de estar acá. Pero Juan dice, pero Él viene detrás de mí, el cual Él nos bautizará con el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros podemos entender y podemos aprender, mis amados hermanos, que allí se habla. Juan habla del bautismo en agua, de cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos que dar ese paso de bautizarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ordena, porque el Señor nos pide que cada uno de nosotros, mientras podamos, tenemos que tratar de cumplir lo que Él nos ha dejado establecido en su palabra. En Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Eso es un mandato de Dios, no es inventado por Juan, no es inventado por los hombres, sino por Dios, quien ha ordenado, y todos y cada uno de nosotros sabemos y entendemos de que el mayor ejemplo nos ha dejado a nosotros es Jesucristo. Si el Señor se bautizó, ¿quiénes somos nosotros para no tomar esa decisión de tomar el bautismo, de hacerlo en un agradecimiento, en un acto de obediencia? Mis amados hermanos, nosotros podemos ver que también Juan decía, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y todos y cada uno de nosotros hemos leído el pasaje bíblico cuando dice, cuando de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio, el cual sopló toda la casa donde estaban sus discípulos, donde estaban reunidos, porque el Señor les había ordenado que se quedasen en Jerusalén, que se quedasen en ese lugar, en ese aposento alto, para que ellos pudieran recibir la promesa, para que ellos pudieran recibir esa promesa por el cual el Padre ya les había anticipado de mucho tiempo atrás. Y nosotros podemos ver y analizar que en esos momentos habían dos eventos, mis amados hermanos, dos eventos donde el pueblo de Israel se le presentaba un momento donde ellos venían a una fiesta llamada el Pentecostés, donde ellos se presentaban y traían esa ofrenda, mis amados hermanos, que Dios les había pedido. Y es una gran fiesta que ellos tenían, porque había mucha gente reunidos, habían venido de muchos lugares a este lugar, a esta fiesta donde ellos, mis amados hermanos, estaban reunidos. Cuando de repente se oyó ese estruendo, mis amados hermanos, era un momento donde el Espíritu Santo de la promesa de Dios había llegado a donde estaban aquellos hombres piadosos, donde estaban aquellos hombres unánimes, en un solo clamor, en un solo sentir. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que empezaron a hablar en otras lenguas, esas lenguas como de fuego, esas lenguas, mis amados hermanos. Y había también en esos instantes la multitud sorprendida por lo que estaba sucediendo, por lo que ellos estaban viendo en esos momentos, y se preguntaban, ¿y qué es esto que está pasando en estos momentos? Y ellos también, algunos se maravillaban, algunos se alegraban de ver esta situación, pero también habían otros también que criticaban la situación que estaban sucediendo, criticaban de tal grado que decían, estos están ebrios, estos están, en otras palabras, borrachos, ellos están haciendo un show. Pero de repente Pedro se levanta de entre medio de ellos y les dice, varones, hermanos, cada uno de vosotros está juzgando mal, porque todo lo que ustedes ven en estos momentos fue una promesa del Padre, donde Él dijo que derramaría de su Espíritu sobre toda carne, donde Él derramaría de su Espíritu sobre todo lo que Él ha prometido. Él lo ha cumplido en estos momentos, y nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que en ese momento del discurso donde Pedro está hablando, donde Pedro les está
diciendo lo que ellos estaban juzgando mal. Mis amados hermanos, la Escritura dice de que cuando Pedro les estaba hablando en el primer discurso, en el mensaje, 3,000 hombres se convirtieron en ese primer mensaje. 3,000 hombres se convirtieron. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en una persona, hay poder de Dios para cambiar, para transformar. Hay poder de Dios para enseñarnos a cada uno de nosotros que solamente Él tiene el poder para cambiar. Solamente Él tiene el poder para hacer las cosas que aún nosotros no podemos entender cómo Él las hace. Y todos y cada uno de nosotros podemos ver y analizar, mis amados hermanos, que cuando estos hombres empezaron a levantarse en el poder de Dios, estos hombres empezaron a hacer grandes señales, empezaron a hacer grandes milagros, empezaron, bendito Dios de la gloria, a hacer grandes maravillas donde el pueblo se quedaba sorprendido. Y también ellos anhelaban que aquellos hombres por lo menos pasasen por la ciudad, que pasasen por su lugar. A la diferencia de estos tiempos, mis amados hermanos, la iglesia ha perdido ese poder. La iglesia de estos tiempos ha perdido, mis amados hermanos, ese poder que Cristo nos ha dado a través de su Espíritu Santo, porque nosotros podemos analizar y podemos ver que en esos momentos la iglesia primitiva empezó con poder. La iglesia primitiva empezó actuando conforme a la voluntad de Dios, porque eran guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. A la diferencia de estos tiempos, mis amados hermanos, hay unos tiempos, mis amados hermanos, donde no se sabe si la iglesia tiene el Espíritu Santo, no se sabe cómo está la iglesia, porque en estos tiempos, mis amados hermanos, se ha tomado un tiempo de estar jugando con el Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que entender, que el Espíritu Santo se puede contristar cuando nosotros tomamos malas decisiones. El Espíritu Santo se puede contristar cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios. ¿En qué momento la iglesia se desvió de la voluntad de Dios? Cuando empezó a hacer la voluntad humana antes que la voluntad de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en aquella persona, el Espíritu Santo de Dios da palabras para aquella persona, da palabras para que aquella persona pueda dar al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos conoce a todos nosotros, conoce aún hasta lo profundo de Dios, conoce el corazón de Dios. ¿Cómo no lo va a conocer a nosotros? Si Él mismo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo es el que tiene el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, porque en un momento Jesucristo nació y murió. Pero también, así como murió, Él resucitó. Pero Él dijo esta palabra, que Él iba al Padre, pero Él iba a rogar al Padre para que le enviara al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviese con nosotros. En estos tiempos, el que siempre tiene que estar al lado de nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que tiene que estar con la iglesia para que nosotros podamos caminar en poder, para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, ¿sabe una de las cosas? Que no hay diablo que se puede interponer, no hay enfermedad que se puede interponer, no se puede levantar ningún hombre mentiroso en medio de un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y un ejemplo que nosotros podemos analizar en el Nuevo Testamento, está registrado esto, cuando Ananías y Zafira querían mentir a los apóstoles. ¿Qué les dijeron ellos? No les dijeron, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que viniese y quisieses engañar al Espíritu Santo? Vea, eso está en el Nuevo Testamento, no está en el tiempo de la ley, eso es en el tiempo de la gracia. Por eso es que Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Siempre cada uno de nosotros tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo, desear que el Espíritu
Espíritu Santo esté con nosotros, y nosotros, mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no vamos a hacer burla de la humanidad. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en esta persona, en un hijo de Dios, no pueden venirse a burlar de nosotros. El martes pasado nos estaban hablando con respecto a unos hombres, a Elías y a Eliseo. Y en un momento, mis amados hermanos, cuando Elías ascendió al cielo, el manto le quedó a Eliseo. Y Eliseo, mis amados hermanos, regresaba de regreso cuando unos jóvenes, dice la Biblia, que le gritaban desde lejos y le gritaban una frase, mis amados hermanos, donde le decían: pelón, pelón. Así le gritaban, porque así dice la Biblia. Y aquel hombre al escucharlo hizo una oración, y un oso los despedazó. Un animal los despedazó, porque cuando un siervo del Dios Altísimo está conectado con Dios, no hay hombre que se pueda burlar. Como nosotros podemos analizar en estos tiempos, mis amados hermanos, a través de las redes sociales, hay muchos hombres que predican, y eso, mis amados hermanos, uno no puede decir que no se puede predicar, pero ahí muchas veces lo toman la palabra de Dios como burla. Muchas veces las personas se burlan de cuando se les está predicando, y eso no debe de ser en nosotros. Para nosotros es necesario que cada día nosotros vengamos al templo, cada día nosotros vengamos a este lugar, porque aquí nadie se tiene que burlar, porque cuando la presencia de Dios está en un lugar, todos y cada uno de nosotros tenemos que temblar ante la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener el temor de Dios, y no tenemos que hacer esa burla para cuando Dios está empezando a obrar de una manera especial. Porque Dios puede obrar de una manera especial. De repente se levanta una hermanita, un hermanito hablando en lengua. ¿Quién lo puede impedir? Si Dios lo quiere hacer, nadie somos para decir que no lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y hay de aquel que se burle cuando Dios está obrando, porque Dios no puede ser burlado. Dios es poderoso, y así como aquella persona se burla, también Dios puede obrar en contra de aquella persona, porque el nombre de Dios no se puede tomar en vano, no se puede tomar en poco. Lo que Dios dice que Él es santo, nosotros tenemos que cada día santificarnos para guardarnos para Él. Cada día tenemos que anhelarnos de guardarnos en su palabra, amar su palabra, vivir en su palabra, y que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, cuando amamos su palabra y conocemos su palabra, cada uno de nosotros sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, puede haber unidad. Puede haber, mis amados hermanos, una iglesia unida. Una iglesia, mis amados hermanos, donde cada día que uno vaya creciendo en el Señor, Dios va a ir añadiendo a los que han de ser salvos a este lugar. Pero, mis amados hermanos, es necesario que nosotros demos testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón y alumbre nuestra luz a aquellas personas que están en tinieblas. Es necesario que todos y cada uno de nosotros nos afirmemos en el Señor. El Señor desea que todos y cada uno de nosotros seamos llenos, para que nosotros avancemos, para que nosotros, mis amados hermanos, nosotros avancemos. Y cuando nosotros avanzamos y nosotros podemos ver que hay enfermedad, mis amados hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas, porque nosotros vamos caminando en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios, vamos caminando con la guianza del Espíritu Santo, vamos caminando, mis amados hermanos, seguros, porque cuando el Espíritu Santo nos guíe, nosotros vamos a estar seguros, porque fuera del Espíritu Santo ningún ser humano puede alcanzar nada.
Si el Espíritu Santo no está en una persona, no puede alcanzar nada, mis hermanos. Aleluya. Amén. Amén, Dios. ¿Por qué la persona no puede alcanzar nada? Porque el que conoce todo y el que lo puede hacer todo es el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros no podemos buscar a Dios por nuestras cuentas, hermanos. Recordémonos que el Espíritu Santo está acá, ha venido a este mundo para redarguirnos a nosotros. Y es por eso que nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo nos convenció a través de la palabra que necesitamos de Dios. Necesitamos de Cristo, que sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es quien nos llena de sabiduría, nos llena de entendimiento. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos da discernimiento para poder discernir en los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos tan peligrosos, mis amados hermanos, y el pueblo de Dios está jugando a ver si hoy sí y mañana no. El pueblo de Dios no puede estar claudicando en dos pensamientos, que hoy sí, que mañana no. El pueblo de Dios tiene que estarse afirmándose en la palabra, afirmándose y dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, en aquel día que el Señor venga, el Espíritu Santo es que nos va a presentar delante del Señor. Porque el Espíritu Santo, mis amados hermanos, ha tomado lo del Señor. El Señor decía estas palabras: Él los enseñará lo que yo les he dicho. Él tomará de lo mío, dice el Señor. O sea que nosotros, bendito sea el Dios Todopoderoso, que tenemos al Padre que nos ama. Tenemos a Cristo que tomó ese castigo por nosotros, mostrando ese amor para que nosotros podamos entender cuán grande amor tiene el Padre para con nosotros, enviando a Jesucristo. Y tenemos al Espíritu Santo que nos consuela en momentos de tristeza, en momentos, mis amados hermanos, donde hay momentos de aflicciones. El Espíritu Santo es quien nos consuela. Un ejemplo, Esteban estaba siendo apedreado, Esteban estaba siendo maltratado, y Esteban no estaba triste. Esteban estaba con los ojos puestos al cielo. Esteban estaba regocijado por todo lo que estaba sucediendo, a tal grado que él mismo dice: Padre, perdónalos. Y nosotros muchas veces reaccionamos de lo contrario. ¿Se fijan qué diferencia es cuando tenemos al Espíritu Santo y cuando nos estamos dejando dirigir por la carne? Porque cuando estamos dejándonos dirigir por la carne, queremos devolver mal por mal. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no deseamos el mal, porque el Espíritu Santo nos enseña que nos tenemos que amar a pesar de las dificultades. El Señor decía: tenés que amar aún a tus enemigos. Eso es lo que nosotros necesitamos, dejar que el Espíritu Santo obre en el pueblo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios obre en el pueblo, mis amados hermanos, veremos grandes cambios, veremos cambios drásticos de una manera, mis amados hermanos, que los que empezaron en la iglesia primitiva hasta el día de hoy está registrado lo que ellos hicieron. Ellos cambiaron. Ellos fueron diferentes, ellos ya no actúan de la misma manera. ¿Por qué? Porque ellos empezaban a caminar conforme los discípulos los instruían en la palabra del Señor. Y en estos tiempos, mis amados hermanos, el hombre ya no quiere ser instruido. En estos tiempos el pueblo ya no quiere recibir la instrucción que nos puede llevar al cielo, que es la instrucción de la palabra de Dios. No hay otro método, no hay talleres, no hay una enseñanza
enseñanza de gente sabia. La sabiduría está en la escritura, la sabiduría está en la palabra de Dios, para que nosotros podamos caminar con entendimiento, es conforme a las escrituras. Por eso es que cada uno de nosotros podemos entender una de las cosas, que cuando una persona esté enferma, si no toma medicina, esa persona va a seguir con el mismo dolor, porque está pensando en que la medicina puede hacer cosas. En nosotros es lo mismo. Si nosotros no vivimos la palabra de Dios, no puede hacer efecto en nuestra vida. Es necesario la palabra de Dios en nuestra vida, y les garantizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que grandes milagros y señales nosotros pudiéramos ver, porque cuando el Espíritu de Dios está obrando en un pueblo, mis amados hermanos, nosotros escuchamos siempre testimonios de que Dios sigue obrando, porque hasta el día de hoy Dios sigue obrando y seguirá obrando, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es necesario que nosotros nos afirmemos en el Señor. Si nosotros seguimos cada día afirmándonos en el Señor y dejándonos dirigir por la palabra de Dios, nosotros vamos a ver la mano poderosa de Dios. Porque el Señor mismo dijo en su palabra que si nosotros lo amábamos, teníamos que guardar sus mandamientos. Y su palabra son los mandamientos que nosotros tenemos. En la palabra de Dios están los mandamientos para todos y cada uno de nosotros. Los mandamientos para que nosotros no nos desviemos de este caminar. Porque, mis amados hermanos, déjenme decirles que si cada día que nosotros no practicamos, no leemos la palabra de Dios, cada día nosotros nos vamos enfriando, porque cuando cada día que nosotros dejamos de hacer lo que nos tiene que corresponder, de meditar un momento, un instante en la palabra, nosotros cada día, miren, vamos decayendo. Por eso es que cada día se le exhorta al pueblo: hay que leer las escrituras, hay que sumergirnos en las escrituras, porque cuando nosotros leemos las escrituras, nosotros cada día el Señor a través de su Espíritu Santo nos recuerda y nos empieza a decir: tienes que congregarte. Nos empieza a decir: tienes que amar. Nos empieza a enseñar todas y cada una de esas cosas, y todo esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, necesitamos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Cada día los apóstoles, ellos siempre anhelaban, cada día anhelaban la llenura del Espíritu Santo. Cada día ellos iban experimentando a tal grado, mis amados hermanos, que cuando Dios escucha el clamor de un hombre llamado Cornelio, mis amados hermanos, nosotros podemos ver en las Escrituras cómo Dios llenó esa familia del Espíritu Santo. Podemos ver cómo esos hombres alcanzaron la salvación. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo, donde llega el Espíritu Santo, todo lo cambia. Y Dios puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros, pero tenemos que anhelar estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no, hermano, vamos a seguir cada día más en decadencia. Cada día vamos a ir en decadencia, y a tal grado que vamos a llegar a un momento en que el amor de muchos se enfriará. Y no es porque Dios no nos haya advertido, es porque nosotros nos hemos descuidado de lo que Dios ya nos ha dejado en la Escritura. Y cuando Dios nos ha dejado en la Escritura, ¿usted cree que Dios nos reveló la Escritura solo para que nosotros tomásemos la Escritura como un libro normal? Esto no es un libro normal, esta es la palabra de Dios, y esta palabra tiene poder y autoridad para cambiar a todo
aquel que se deje guiar por la palabra. Así es que, mis hermanos, nosotros hasta el día de hoy, si hemos desmayado, Dios tiene misericordia de nosotros. Si hemos perdido fuerza, no nos preocupemos. Si Dios no nos dijo que nosotros íbamos a permanecer siempre con fuerza. Él conoce nuestras debilidades, pero Él también desea que nosotros tengamos ese razonamiento y seamos sinceros y le digamos: Señor, yo me siento así, de esta manera. No es que Él no lo sepa, Él ya lo sabe, pero Él desea que de nuestro corazón salga: Señor, yo me siento así. Señor, yo estoy así. Aleluya. Y el Señor está atento a escuchar esta oración que sale de lo profundo del corazón, donde ese corazón está contrito y humillado. Allí llega Dios y Dios lo levanta, lo fortalece, y no solamente lo fortalece, sino que lo llena del poder, y a través de esa persona, a través de otro, a través de muchos, y Dios empezará a obrar en gran manera con poder y autoridad en medio de las tinieblas, en medio de las corrientes de este mundo, que, mis amados hermanos, que aún los hermanos de la fe están cayendo en estas corrientes de este mundo. Aleluya. Hay muchos hermanos que comenzaron en el espíritu y allá andan en la carne. ¿Saben por qué? Porque allá andan haciendo tantas cosas como esos videos. Dios no nos ha mandado a hacer videos a nadie. Dios nos ha mandado a consagrarnos y a guardarnos. Aquí no podemos contaminarnos con el mundo. O somos de Cristo o somos del mundo, pero no podemos estar en el mundo y estar diciendo: yo estoy con Cristo. Estamos con Cristo, y Cristo muy pronto vendrá, y los que estén preparados se irán con el Señor. Y yo lo único que les digo es que no somos perfectos. Todos nosotros cometemos errores, todos nosotros fallamos. Es verdad que nosotros fallamos, pero la Escritura nos dice a nosotros, cuando aún le fallamos, que si alguno de nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. No es necesario que el mundo nos señale, no es necesario que el mundo nos diga cómo nosotros somos. Nosotros sabemos cómo estamos, y nosotros es necesario que, sabiendo cómo estamos, podamos ponernos a cuenta con Dios. Y si nos ponemos a cuenta con Dios, Dios nos llena de su amor, nos llena de esa felicidad, nos restaura esa vida, ese matrimonio, nos restaura esa relación entre Dios y la humanidad, nos restaura esa relación entre cada uno de nosotros con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver la mano de Dios a través de la honestidad y sinceridad de corazón. Si no somos sinceros delante de Dios, no podemos aparentar ser sinceros con los hermanos, porque nos estaríamos engañando nosotros mismos. No engañamos ni al hermano ni a Dios, nos engañamos a nosotros mismos, queriendo aparentar algo que no somos. Y delante de Dios no podemos aparentar, decir yo estoy fuerte, decir no podemos aparentar. Delante de Dios tenemos que ser sinceros y abrir nuestro corazón y decirle: Padre, aquí estoy yo, y usted me conoce, usted sabe cómo estamos, usted sabe cómo nosotros nos conducimos, y sea usted enseñándonos a través de la palabra, hablando a nosotros a través del mensajero. Por eso es que cada día el mensajero tiene que cuidarse, hermano. Tiene que cuidarse, porque cuando nosotros nos cuidamos, estamos diciéndole al mundo: nosotros no hacemos lo que la carne quiere. Nosotros nos vamos a dejar guiar a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, a través de los profetas aprendemos cosas grandes. Estos hombres fueron hombres donde hicieron descender fuego del cielo. Esos hombres, mis amados hermanos, oraban
Y dice la palabra de Dios que hasta el sol se paró. Mis amados hermanos, nosotros podemos ver a través de estos hombres el poder tan grande. Y no es que eran los hombres que tenían el poder, era quien estaba con ellos. También Dios nos hablaba a través de un hermano hace unos días atrás, cuando Gedeón iba a luchar. Con el poder, con el entendimiento de él, con el batallón que llevaba, tenía todo ganado. Pero Dios dijo, si ustedes van, la gloria va a ser para ustedes. Pero ahora vamos a cambiar el asunto. Y vas a ir con los poquitos que yo te voy a dar. Y allí verás que soy yo el que voy a pelear por ti. Y allí es donde nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que Dios tiene que estar en el asunto. Si Dios no está en el asunto, esto se volverá común, como algo anormal. Pero esto es casa de Dios. Y esto no es algo normal. Esto no es como el mundo lo quiera poner. Esta es casa de Dios. Y cuando nosotros decimos esta es casa de Dios, es que cuando nosotros venimos, nosotros nos presentamos delante del Altísimo, delante del Creador, del Dios eterno. Y cuando nosotros nos presentamos, del cual nosotros no éramos dignos ni somos dignos de presentarnos delante de ese Dios tan santo y tan grande, del cual, mis amados hermanos, no hay nada que pueda compararse con Él. Que Él dice en su palabra que hasta el día de hoy Él no ha conocido otro igual a Él y ni lo va a conocer, porque Él sigue siendo eterno. Él sigue siendo Dios sobre toda la humanidad. Él sigue siendo Dios sobre todo el oro, sobre toda la plata, sobre toda enfermedad. Él sigue siendo Dios, y Dios es Dios sobre todas las cosas. Así es que, mis amados hermanos, Dios desea que todos y cada uno de nosotros podamos ponernos a cuenta, es decir, que procedamos al arrepentimiento. Entonces, si nosotros procedemos al arrepentimiento, vamos a alcanzar la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y podemos alcanzar la salvación. Pero si nosotros no nos convertimos de nuestro mal camino, quien pierde somos nosotros. Dios no pierde, perdemos nosotros. Y es por eso que muchos andan allí diciendo que si la salvación se pierde, con que no se quieren buscar a reconciliarse con Dios y preguntando si la salvación se pierde. Es necesario, hermano, que cada día nosotros afirmemos nuestros pasos al conocimiento de la voluntad de Dios. Fuera de Dios nosotros no vamos a alcanzar nada. Es la misericordia de Dios, y cada día tenemos que esforzarnos a que nosotros podamos entrar a esa boda del Cordero. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Ahora está de nosotros en acceder y tomar lo que Cristo nos ha dado. Así que póngase de pie, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y sabe una de las cosas que yo siempre le digo, que me gusta un pasaje donde dice: predicador, predícate a ti mismo. Todos y cada uno de nosotros lo que predicamos hay que guardarlo, hay que vivirlo, para que nosotros podamos dar testimonio de que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, tu existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida
gracias, Dios Todopoderoso, por este privilegio que tú nos das, Señor Dios Todopoderoso, de poder traer el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a través de tu Espíritu Santo a que nosotros podamos, Señor Dios Todopoderoso, guardarnos, santificarnos, vivir siempre cada día, mi Dios bendito de la gloria, para agradarte, para darte la gloria y la alabanza a ti, mi Dios Todopoderoso. Hasta el día de hoy, mi Dios Todopoderoso, tu mano de salvación Dios se ha cortado. Y usted conoce, Padre bendito de la gloria, que hay necesidad de salvación. He aquí, Dios bendito de la gloria, que tu Espíritu Santo sea tocando esa mente y ese corazón, bendito Dios de la gloria, llevándolo, bendito Dios de la gloria, a un entendimiento de que hay necesidad de ponerse a cuentas contigo, Padre. Solamente te ruego, mi Dios, deseo a usted a través de su Espíritu Santo, Padre, poniendo, bendito Dios de la gloria, ese anhelo y ese deseo de proceder ante tu presencia, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a santificarnos cada día para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, mi Dios. Te lo pedimos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. La gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Dios los bendiga a cada uno de nosotros, hermanos. Dios bendiga a los hermanos Wilber, a los que estuvieron ahí en las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente y esperamos que el jueves puedan conectarse una vez más. Bendito sea el nombre.